Y del invitado que tenemos esta noche, muy especial, ya veterano de esta casa. Pero antes, como siempre, muestro la revista. Bueno, tengo aquí varias que nos ha traído nuestro invitado. Año Cero, prestigiosa revista internacional. Y aquí hay un artículo que él escribió, Enclaves Sagrados, Puertas a Otras Dimensiones. La respuesta está en Egipto, que será de lo que hablemos esta noche en mis enigmas favoritos. Vamos a prestar una vez más atención a nuestro pasado. Desde las pirámides, los megalitos, los dólmenes, las catedrales y ciertas construcciones que encontramos en numerosas partes del planeta como si fuesen agujas enclavadas en Gaia para hacer una especie de acupuntura. ¿Son puertas hacia otras dimensiones? ¿Está todo esto relacionado con lo que está pasando en el planeta actualmente? Tema más que interesante y que lo va a abordar pues todo un especialista, periodista, escritor, director de Año Cero, don Enrique de Vicente. Buenas noches. Buenas noches, Luis Mariano. Encantado de tenerte aquí. Bueno, ya sabes que yo feliz siempre de estar contigo y en tu programa. Anunciar a nuestros amigos que previo a este programa hemos grabado una edición especial de Puente al Infinito que se va a emitir el próximo viernes, día 28, si no me falla la memoria, 28 de mayo. Don Enrique, tenemos varias revistas, luego hablaremos de los libros que ha publicado también, pero ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al planeta? Esa es la gran pregunta esta noche, que vamos a ir desgranando. Es la gran pregunta que nadie parece querer plantearse. Vamos a ver. De repente tiene lugar un terremoto no tan intenso como otros muchos que hay prácticamente todos los días en cualquier punto del globo, de 5,1 en Lorca, y hay una conmoción porque nos toca de cerca. Pero es que está habiendo terremotos de esos con cierta continuidad, con mucha mayor continuidad que anteriormente. Es que el 11 de marzo en Japón tuvo lugar el terremoto más intenso de su historia. Si ese terremoto, en lugar de en Japón, que es un país preparadísimo para resistir los terremotos desde la educación de la gente a la solidez de los edificios y de las centrales nucleares que pese a eso se han resquebrajado por el tsunami, si ese terremoto tiene lugar en un país del tercer mundo, hubiera dejado probablemente 10.000 veces más muertos y desde luego destrozos que lo que dejó en Japón. Pero parece que no pasa nada. Están teniendo lugar toda una serie de revoluciones en los países musulmanes inéditas. Una de ellas triunfó precisamente el 11 de febrero de este año, cuando los militares, nos enteramos después, detuvieron al dictador y ladrón Mubarak, que mientras que su pueblo se moría de hambre, él y su familia tenían una de las mayores riquezas de todo el planeta. Y ha sido una revolución pacífica, muy extraña, pacífica, que ha triunfado en Egipto. Muchas y muchas cosas decimos, es el momento de calor más intenso. Se ha dicho, por ejemplo, que este mes ha sido el mes de calor más intenso desde hace mucho tiempo. O sea, se han hecho toda una serie. Creo recordar, el dato ahora no lo recuerdo, que decían que en Murcia se había experimentado el calor más intenso en esta temporada desde hace muchos años. Se dice que en diferentes lugares del mundo, se ha dicho durante el último año, han tenido las mayores inundaciones de los 50 años, el mayor aumento de temperatura de los últimos 50 años, la mayor nevada de los últimos 50 Muerte años. masiva de animales, de aves. Eso, sobre todo desde el 28 de diciembre, aunque ha habido más, hasta el 8, 10 de enero, pero ha habido un periodo mayor. En total, si abarcamos un periodo mayor, ha habido como unos 100 lugares del mundo donde de forma misteriosa, centrado sobre todo en torno a enero del 2011, han muerto miles de seres vivos de los tipos más diversos. Pájaros que la televisión nos contó la tontería de que habían muerto por el estrés de los fuegos artificiales. Así es. Que estaban estresados, se habían posado en la carretera y les habían arrollado los coches. Bueno, después de esa estupidez, sí, absurdo sobre todo, porque no coincidan las muertes con los fuegos artificiales. Luego han muerto miles de peces en varios lugares, miles de cangrejos, por ejemplo, en Inglaterra, miles de pulpos en las costas de Portugal, focas, multitud de focas. ¿Es todo esto una casualidad? No. Todo esto obedece a algún tipo de razones que se están planteando a través de hipótesis. La hipótesis fundamental es que
está la hipótesis que ha ganado más adeptos, aunque no explica todos los fenómenos, es que periodos de máxima actividad solar, como el que se detectó desde el 28 de diciembre al 8 de enero, digamos una gran erupción solar, con una actividad seguida varias sacudidas que llegaban hasta la Tierra, podían desorientar a las aves porque se orientan a través de los campos geomagnéticos y los peces también, y esto podría haberles llevado a morir. Pero esto no permitiría explicar todo. Se han dado explicaciones de este tipo. Se ha dicho, y esto es importante también, que lo importante, porque hubo un montón de terremotos a primeros de enero, esos terremotos se debían también a que había una coincidencia de un eclipse que hubo un eclipse que se produce cercano al perihelio del Sol. Se sabe estadísticamente que tiene una repercusión en los terremotos, aunque la mayoría de los sismólogos no lo acepten, pero hay estadística a ese respecto. Enrique, me vas a permitir hacer un par de apuntes necesarios y en honor a la verdad. Hacemos una tertulia mensual, lo sabes, con nuestro buen amigo Miguel Ángel Pertierra, Miguel Ángel del Puerto, José Rafael Gómez y Francisco Trigueros, y José Rafael Gómez, que se encarga de traer noticias que tienen relación con el planeta, con la arqueología. Él avanzó que probablemente en los meses venideros, en la zona de Levante, Murcia, probablemente hubiese algún tipo de movimiento sísmico. Y nuestro particular amigo y buen astrólogo Óscar Ortega, que nos recuerda en el Facebook, dice: estoy revisando el vídeo de mi intervención, el 26 de enero él estuvo aquí hablando de astrología, y cito el riesgo de un gran terremoto en una zona nuclear, más el hecho de que la población va a empezar a echarse a la calle pacíficamente, y que en aquel momento era tan solo Túnez y Egipto, pero que acabaría llegando aquí. Pues bien, ya está aquí la revolución. Sí, es interesante. Aquí ha llegado de momento muy light y no tiene por qué volverse agresiva, como ha ocurrido en Grecia. Hombre, ojalá siguiera el derrotero que aquí se desconoce de la revolución silenciada de Islandia, que sí es modélica, y solamente le vemos como los golfos que no quieren pagar la deuda, no. Y eso es una revolución silenciada. Pero tendríamos que ir más allá. Es necesario un cambio, pero más allá de solo una revolución externa. Lo que se requiere hace mucho en el planeta es un cambio de conciencia. No basta solo con el ecologismo, con que triunfe un partido verde, porque si cualquier ecologista, y empiezo por mí, no sentimos cada vez que cortamos un árbol o cada vez que dañamos la tierra como si nos cortáramos un dedo, no habrá una coherencia. Esto nos puede parecer absurdo, pero no. Si realmente hubiéramos dado un verdadero cambio de conciencia, una metanoia, una transformación de uno mismo, en ese caso realmente estaríamos más en comunión con la naturaleza y nos sentiríamos uno con la naturaleza. Es una idea, a lo mejor puede parecer una utopía, pero algo tiene que ocurrir que pegue un cambio, y estamos en una situación que cada vez se va a volver más drástica. ¿Sabes, Mariano, que yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo? Y eso es así, cada vez va a ir a más. Bueno, pero la gente no va a querer verlo. Por un lado no van a querer verlo, por otro lado les están impidiendo a la gente que lo vean, se le distrae con cualquier cosa, pero uno no quiere ver que luego se lo va a comer porque uno está muy cómodo. Pero lo terrible es que en algún momento esto puede ser manipulado, como es muy fácil manipularnos, precisamente como un factor de miedo, para meternos miedo. ¿Por qué yo insisto tanto en que hagamos frente a la realidad? Porque si vemos la realidad y si sabemos hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo, que es un proceso cósmico de transformación, que nos exige una transformación, y que las consecuencias van a ser inmensamente positivas, porque será un avance hacia la libertad y será un movimiento de liberación para los seres humanos, para la conciencia y para el planeta. La otra alternativa es que nos lo van a plantear un determinante como miedo. Nos van a meter un miedo en el cuerpo en el momento en que le interese a las élites, que nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque hay niveles en la Tierra a los que no les interesa que el ser humano dé un salto de conciencia. Y es tan grande la oportunidad de salto de conciencia que nos aporta esta situación cósmica en la que nos estamos adentrando. Son tales los torrentes de energía que están llegando a la Tierra y lo que van a provocar que el salto, si se diera, supondría que estos señoritos se quedarían
sin este chiringuito que se llama el planeta Tierra, con todo su estado de hipnosis, su estado de realidad artificial, con esta cárcel en la que vivimos desde el momento en que nos dijeron ganarás el pan con el sudor de tu frente. Todo esto que estamos hablando, Enrique, ¿qué tiene que ver con ese pasado remoto en la que posiblemente hubo una edad de oro, en la que posiblemente hubo una serie de dioses, de seres extraordinarios que convivieron con aquellas gentes que vivieron en esa edad de oro y que posiblemente diseñaron ciertas construcciones? ¿Para qué, Enrique? Sintetizando, porque es mucho. Tanto en este número pasado como en el número de año cero, que saldrá a la venta dentro de una semana, yo sigo hablando del secreto del fin de los tiempos relacionado con los constructores. Y vamos a ver, lo que digo y detallo es lo siguiente. Cuando uno busca el origen de la civilización egipcia, uno piensa que Egipto ha sido un extraño milagro. De repente empieza la iniciación, la civilización, y de golpe los primeros faraones, y de golpe entra en su periodo de máximo esplendor, se construyen, según los egiptólogos, la esfinge y las pirámides, y luego empieza a entrar en decadencia. Pero si hacemos caso de todas las cronologías egipcias que aceptan los egiptólogos en lo que les interesa, es decir, a partir del primer faraón, todas ellas, citando fuentes mucho más antiguas y habiendo llegado hasta nosotros muy fragmentariamente, porque se procedió durante toda una serie de épocas por parte, entre otros, de los romanos, a una destrucción sistemática de los documentos, por parte de los romanos, por parte de los cristianos, de los llamados cristianos, que hicieron una persecución y destrucción automática, por parte de los musulmanes. Es decir, no todos los romanos, no todos los cristianos, no todos los musulmanes, sino sectores no solo fundamentalistas, sino animados por quienes controlan o intentan controlar el cotarro, a los que no les interesa que sepamos la verdad sobre nuestros orígenes. Esto se sintetiza en lo siguiente. Está refrendado por los documentos, todas las tablillas que hemos encontrado en Mesopotamia, que detallan la llegada de los dioses, de los semidioses, etcétera. No los Anunnakis, que es la palabra que conoce la gente, que esto es muy pobre. Las teorías de Sitchin están muy bien, son teorías, es muy interesante, pero solo cuenta fragmentos de la verdad. Ahí está el papiro canon de Turín. Sí, digamos, en el caso de Sumer y de Presumer tenemos todo un relato de los dioses, de los Akpalus, y antes de los Akpalus, de los 7 Akpalus, y antes de ellos hay otros, que traen la civilización y construyen las primeras ciudades de una forma determinada. En el canon de Turín, o en historiadores egipcios como el sacerdote Manetón, encontramos que antes Egipto fue gobernado durante miles de años, más de 30.000 años, primero por los llamados dioses. Y no se puede reír, salvo cuando estudia a fondo la vida de los dioses y se da cuenta que son seres ciertamente sobrenaturales, es decir, muy sobrehumanos, pero no dioses como pensamos, porque no gobiernan los dioses durante toda una vida, no, durante el máximo, el primero es Ptah, durante 10.000 años. Que un hombre, es que un ser humano no puede vivir 10.000 años, no, el ser humano actual no, pero otro tipo de ser, ¿por qué no? 10.000 años. Después de él vienen, digamos, Ra, vienen Hermes, Tot, y vienen finalmente Set, Osiris, Horus, y Horus, digamos, ahí terminan los 10 primeros dioses, que coinciden con 10 personajes, con los 10 patriarcas del diluvio, antes del diluvio, o coinciden con los 10 reyes también, dioses reyes de Mesopotamia, y después viene Horus y viene después toda otra serie de regentes. Entre esos varios grupos de regentes yo destacaría a los Sensuhor, que se les traduce a Sensuhor como resplandecientes seguidores de Horus. Pero yo me meto, en el próximo artículo que voy a publicar más a fondo, me he dedicado a estudiar, por ejemplo, las paredes del templo de Edfu, o los sótanos del templo de Dendera, pero en las paredes del templo de Edfu, al sótano de Dendera, nada. Está contada una historia muy interesante que ha sido contada amplia, aunque es parcialmente, por un vecino de Málaga, el genial egiptólogo Robert Bauval. Él, junto con su hermano el gran arquitecto Jean-Paul Bauval, han estudiado esas paredes del templo, unas paredes concretas del templo de Edfu. Y ahí se ve, por un lado, la historia
de los Sensu-Hor, pero por otro lado la historia de los Septiu, que son 7 personajes que aparecen junto a Tot, que es el dios de la sabiduría, y a otros 2 personajes, y es muy interesante porque vamos a encontrar a estos Septiu después. ¿Qué eran? Eran seres extraños realmente, venidos de no se sabe dónde, pero seres por encima. No Robert Bauval, sino Graham Hancock, que ha escrito con él, plantea la hipótesis que tuvieran la conexión con la Atlántida, con una civilización antigua. Él no mencionó la palabra Atlántida, yo sí. Otras hipótesis es que pudieran ser seres extraterrestres, poco importa cuáles sean otros. Pero eran seres más antiguos. Lo importante es que eran más antiguos, y lo importante es que dan lugar a una suerte de dinastías. Eso es. Es decir, que tienen o descendientes o seguidores de la misma escuela, y tenemos tanto a los Sensu-Hor como a los Septiu, y a otros que son los Iripat, o descendientes de Patu, de Pat, los Patu es plural, que son una dinastía o una escuela procedente de aquellos antiguos seres semidivinos. El más conocido de los Iripat es el dios se divinizó, pero un arquitecto, era médico, curandero, era astrónomo. Imhotep, que es el constructor, según los egiptólogos, de la primera pirámide, que es la pirámide escalonada de Djoser. Bueno, pero lo interesante es, vayamos a lo que dice la egiptología. Yo no coincido. Ellos dicen, la primera pirámide es la escalonada de Djoser. ¿Y quién la construye? Es este ser que va a ser divinizado, y que a su templo y a su tumba van a acudir gentes de todo Egipto a ser curados. ¿Ser curados cómo? Mediante los hospitales que seguramente tenían allí, como tenían en el templo de Dendera, en cuyo sótano se encuentra la historia de que ese templo ha sido reconstruido como mínimo por 8ª vez, 8 veces, según el plan dejado en pieles, escrito en la antigua escritura por los Sensu-Hor. Es decir, los Sensu-Hor en tiempos remotos crearon unos templos en unos determinados lugares. Estamos hablando, perdón, Enrique, para que el telespectador se sitúe, de una antigüedad mucho más remota que lo que la egiptología afirma. Sí, más de 10.000 años. Eso. En cuanto a la dinastía de los Sensu-Hor, más de 10.000 años. Como el templo de Komomo. Hablamos de todas, más de 30.000 años. Como el templo de Komomo también fue una especie de hospital. También, pero ¿por qué es eso? Porque además de todo lo que hubiera allí, cuidados médicos, estaban construidos en determinados lugares cosmotelúricos. Eso es. Es decir, sabían cómo aprovechar las fuerzas de la tierra con las energías del cielo en provecho de la curación. Lo interesante es que vamos luego a templos, a catedrales mucho más modernas, como Compostela, como Chartres, y nos encontramos con lo mismo. Compostela es levantada en un lugar sagrado desde antiguo, por lo menos para los celtas, que lo utilizaban de alguna manera como oráculo de la luna, y hasta Compostela acudían enfermos de muchas partes a ser curados, como siguieron luego acudiendo hasta que los milagros cesaron en Compostela. ¿Cuándo? Según palabras de algunos escritores, cuando, para evitar el deterioro que estaba provocando la humedad que subía por las paredes y podía deteriorar el edificio, se cimentó, se puso cemento, y con eso se acabó el milagro, porque al impedir, debajo de Compostela como debajo de Chartres, se ha descubierto que hay 7 dobles canales de agua creados por sus constructores. Eso se descubrió claramente por radiestesia, se ha detectado en Chartres, pero en Compostela no. En Compostela, por todas las excavaciones que se han hecho, y eran lugares de curación idénticos a los otros. Cronológicamente, para ir cronológicamente, estábamos con las pirámides, con esos templos, ese saber, ese compendio de saber de esos constructores, ya en el antiguo Egipto, miles de años atrás, empezaron a aplicarlos. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde venía ese saber? Sí, vamos a ver, como tú dices, de que había que construir los templos en determinados lugares. Claro. Porque tenían una cualidad especial. Aparte, Egipto tiene una cualidad especial que la hemos percibido todos, pero a otro nivel que todavía no se ha investigado y que en algún momento los geólogos determinarán. Porque con toda certeza, y me inspiro en ciertas tradiciones, en una de las cuales he sido iniciado, hay cierta cualidad en ese terreno, diferente a otros terrenos, de tipo geológico. Pero lo importante es que
esos son los puntos de convergencia donde se produce la alquimia, la unión sagrada, el matrimonio alquímico, la conjunctio entre las energías celestes y las terrestres. Lo que está arriba está abajo y viceversa. Se decía, se ha dicho en diferentes textos egipcios, pero también en la hermética, que es algo que se puso por escrito en los primeros siglos de nuestra era, que Egipto era el templo del cielo, era el espejo del cielo, era el modelo del cielo. ¿Y ese conocimiento ancestral, Enrique, pudo venir de Occidente? Es una pregunta, es una incógnita. Yo estoy deseando ver el nuevo libro que va a publicar Robert Bauval, que se llama Black Genesis, sí. Génesis Negro, para ver qué cuenta. Me huelo que la teoría suya va a ser común con otras, irá más allá indudablemente de lo que ha contado recientemente en un libro Robert Temple sobre los megalitos en África. Pero vamos a ver, la cuestión es, cuando empezamos a analizar megalitos como los de Napta Playa en Egipto, de una gran antigüedad, o megalitos como todos los que hay en la cornisa norteafricana, a los que yo le sumaría todas las cuevas que hay pintadas desde Egipto, siguiendo por todo el Tassili y otras que hay al norte y sur del Tassili, Libia, todo el Sáhara. Pinturas rupestres. Pinturas rupestres en las que se nos cuentan varias historias. Para mí la historia de lo que llamamos Horus y la lucha de Horus y Set con sus barcos, cuando eso era un mar, pero ¿ese es el origen de la humanidad? Hay muchos científicos que han dicho que sí. Por ejemplo, yo no me voy a ir más lejos, porque si no tendríamos que hablar de cientos de historia. Me voy a referir a científicos españoles. Si quieres te cuento un par de ejemplos. Hubo una investigación hecha durante muchos años, hace más de una década, por dos grandes científicos españoles. Un genetista y médico que dirige una de las unidades de uno de los mayores hospitales de Madrid, junto con un historiador, son los doctores Alonso y Arnaiz, un historiador de Barcelona. Y hicieron durante muchos años una investigación que les llevó a determinar la existencia, primero, por mapas genéticos, que había una comunidad genética entre los pueblos bereberes, los vascos, y otra serie de pueblos que tenían además escrituras o idiomas en común. Entonces, utilizando un idioma antiquísimo como el vasco, el euskera, ellos se permitían leer inscripciones de idiomas muertos, como eran ciertas inscripciones que encontraron en África, en el norte de África, o el lineal B de Creta, u otra serie de inscripciones. Fueron más allá, es una lectura perfecta gracias al euskera, porque el euskera es un idioma tan primitivo como estos. Corrígeme si me equivoco, Enrique, el propio Charpentier sugirió dedicó un libro. Charpentier es el gran investigador del catedral. Dijo que el euskera puede ser quizá el idioma que pudieron ver en la Atlántida. Sí, lo dice él y otro montón de autores como Paul Arnold. Hay una decena de libros sobre el misterio vasco. La cuestión es que ellos además determinan otra cosa, y es que en una civilización que según ellos existió hace 10.000 años, unos 10.000 años, en el Sáhara, cuando el Sáhara era un mar, ellos no hablan nada de diluvio de Atlántida, pero lo van a entender, existió una religión, dicen que era la religión de la puerta, o añaden, de la puerta de la oscuridad. En síntesis, se encuentran en multitud de culturas dibujos de puertas, de umbrales, y siempre con el prefijo at. Por ejemplo, en euskera, puertas ate, y un largo, etcétera, y atín, hay un montón de derivados. Entonces, Eunate, por ejemplo, Eunate, de las 100 puertas, Nuestra Señora de las 100 Puertas. Nuestra Señora de las 100 Puertas, que por cierto, sincronísticamente, antes de salir y volando del trabajo, he leído un mensaje de una amiga que me escucha en la radio, que se iba a casar en Eunate este viernes. Ha sido imposible contestarla, ni a ella, ni a cerca de 1000 mensajes y mails que tengo pendientes. Qué lugar más especial, hemos estado muchas veces. Enrique, tenemos que hacer una primera pausa, obligada además. Y seguimos, continuamos en Mis Enigmas Favoritos dentro de unos minutos. Hasta ahora, amigos, qué intenso. Las 11, casi menos 5 de la noche, seguimos en directo desde Digital Costa del Sol Televisión, en vuestro programa Mis Enigmas Favoritos. Nos acompaña hoy el buen amigo, veterano de este programa, periodista, escritor y director de la prestigiosa revista internacional Año Cero, que tenemos aquí un montón de números que nos ha traído él. Autor de muchos libros, entre ellos los presentamos ya en su momento,
hace tiempo aquí en mis enigmas favoritos, Los poderes ocultos de la mente, un clásico de la editorial Plaza y Janés, con el prólogo. Se encuentra prácticamente solo en Bolsillo, en editorial de Bolsillo. Fantástico en libro. cualquier parte, no solamente en España. Con el prólogo del buen amigo Javier Sierra. Bueno, hay una frase, realmente Javier ha prologado el resto, pero esa hay una frase suya. Tenemos también el Claves ocultas del Código Da Vinci, también de la editorial Plaza y Janés. Un exitazo, metiste un montón de libros, en ejemplares, en 23 países. No, 23 ediciones en diferentes países españoles, además de ediciones a otros idiomas. Lamentablemente es un libro que casi se ha descatalogado, porque se ha dejado hablar del Código Da Vinci, cuando yo realmente hablo de la novela, hablo muy poco. Hablo de los temas que hay detrás de la novela y cuento una serie de historias que son vigentes. Y Claves ocultas del Símbolo perdido, que fue la última vez que estuviste aquí en el programa, lo estuvimos presentando también, de la editorial Plaza y Janés. Enrique, diriges Año Cero, escribes libros, participas en numerosos programas. Escribía libros. Ahora ya no escribo porque creo que la gente cada vez va a leer menos. Estás siempre a tope y sin tiempo y, bueno, yo no sé cómo lo haces. Te admiro en ese sentido, ¿eh? Yo no. Bueno, tú vas de camino, que siempre estás muy pillado. Tú estás muy pillado. No, mi aspiración es todo lo contrario, siempre a la tranquilidad. Lo único hay tanta llamada pendiente, tanto mail, tanto mensaje pendiente, es mucho más de lo que la gente puede pensar. Yo creo que pensar. teníamos que hacer juntos, junto a Miguel Ángel Pertierra, los tres, el Camino de Santiago. Sí, eso es lo más sano que se puede hacer, pero sin móvil. Sin móvil, Luis Mariano. Te digo porque yo soy uno de los terroristas que cada vez que te vas a hacer el Camino de Santiago, como sé que conectas por la tarde, te llamo. ¿Recuerdas la última llamada que te hice? La recuerdo perfectamente y además, en honor a la verdad, tengo que decir que fue hace poquitos días. Fue el 10 de mayo. Fue por la tarde. Y recuerdo que tú me estabas contando, el contenido de lo que íbamos a abordar en el programa, de todo lo que se avecinaba, lo que se está avecinando, lo que está ocurriendo en el planeta. Que cuidado mañana, 11 de mayo, cuidado mañana porque el número 11 es fatídico. Toda la simbología del número 11. No eran mis palabras exactas. Pero más o menos. Vamos a ver que hay un código relacionado con Yo estaba en un monasterio cisterciense en La Coruña, en pleno Camino de Santiago, y le contaba a Enrique por teléfono. Porque me contaste eso porque yo te conté previamente, te dije, hay unas alteraciones en el campo geomagnético terrestre muy importantes, porque te dije, venimos de la Veracruz, de la iglesia de la Veracruz, que es un lugar cosmotelúrico muy importante, y la alteración era brutal, y por el camino nos hemos encontrado en principio acompañados por multitud de halcones. Multitud significa en un trecho y otro como unos 100 halcones contamos. Que es un animal muy simbólico, porque es el símbolo de los Sensukor, de los Septir y de Horus. Es decir, de toda una casta, y para mí de toda una casta de visitantes, es decir, los visitantes celestes que vinieron a traernos los positivos, el conocimiento, y que vinieron a ayudar a la humanidad en países muy diversos, se caracterizan como halcones. Aún en lugares como Mesopotamia, aunque los Akpalus aparecen como peces, dioses peces, como Oanes, Enki. Sin embargo, en otras tradiciones encontramos que son pájaros. En la religión de la Puerta de la Oscuridad, esa que estaba en África, se dice que el objetivo del alma es que alcance su patria en las estrellas convertido en pájaro, en ave. No se sabe qué tipo de pájaro por un problema de traducción, pero lo que ocurre es que como las puertas a las estrellas han quedado cerradas, queda atrapado en la tierra y se va a la puerta de la oscuridad, queda atrapada el alma. Pero te contaban aquel entonces que había multitud de pájaros volando muy bajo, y que incluso ya en el caminito hacia mi casa, porque vivo en el campo, porque frené, porque si no hubiera atropellado un pájaro. Los pájaros no se quedan quietecitos en el camino cuando tú vas a 30 por hora, se quitan. Todo esto nos hizo pensar en que, te dije, no sé si recuerdas mis palabras. Sí, bueno, me preguntaste, ¿estás sintiendo algo extraño, algo raro? Porque estabas en el Camino de Santiago. Exactamente, y yo te dije, mira Enrique, lo curioso es que sí, tú sabes que he estado, muchos amigos saben, he estado 5 veces peregrinando a Santiago, luego a Finisterre, y yo voy siempre caminando solo, y lo que me di cuenta es que los perros, por los caminos que iba pasando, estaban demasiado agresivos para lo que yo había visto en los 4 caminos anteriores. De hecho, uno de ellos me atacó, tuve que darle lamentablemente con el palo para protegerme porque venía a morderme. Y yo noté aquel día
hablamos 10 de mayo, una agresividad anormal en los perros. E incluso te diría también un silencio que hasta dolía en el campo. Es decir, cuando días anteriores yo estaba escuchando los pájaros. Eso fue lo que le manifesté a Enrique. Y tú me dijiste, esperemos que no ocurra mañana nada grave, nada malo. Y fue lo que ocurrió, el terremoto de Lorca. Bueno, como tú sabes, además de que yo te hablé en ese momento de varias posibilidades, lo importante no es lo que yo te hablé, tú recuerdes, sino lo que yo escribí esa noche. Escribí, como no pude contactar contigo cuando se me ocurrió meter la nota, dije, un conocido y gran amigo mío, eras tú, me ha contado esto, pero porque yo contaba de que la alteración en el campo geomagnético era muy intensa. Eso es. Y que la nota se titula 11-11-11. ¿Qué ocurrirá mañana referente al día 11? No qué puede ocurrir, sino qué ocurrirá mañana. Porque tenía la certeza absoluta de que había un impacto. Por esa tensión tan brutal. Entonces, hablaba de que lo que podía ocurrir, si era cierta el comportamiento anómalo de los animales, mi deducción era un terremoto, una erupción volcánica, o un gravísimo trastorno climático. Gravísimo significa ciclón porque todos están producidos por lo mismo. O sea, la gente piensa, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene todo que ver. Las variaciones en el campo geomagnético terrestre y la radiación solar, los impulsos de radioactividad solar, provocan toda esa serie de alteraciones. Yo lo escribí claramente, viste lo que ocurrió. Sí. Pero tú has leído la nota que yo escribí la noche después del terremoto de Lorca. ¿No la tienes a mano para que la leamos? Porque si la buscamos, yo la puedes comprobar, pero si quieres yo te lo voy diciendo. Todo esto no es para nada una evidencia, sino está basado en muchos años de estudio de toda una serie de códigos, muy complejos, muy diversos, pero algunos de esos códigos se encuentran en muchos sitios, pero entre otros en algunos edificios antiguos, catedrales, edificios situados a través del Camino de Santiago y otros, además de algunas claves en algún templo egipcio. Pero sobre todo en edificios, los que yo puedo interpretar son los que hay en estos edificios. Los templos egipcios exclusivamente es que hubo alguien que sabía allí, que en un determinado momento me llevó en el templo de Karnak y me dio una serie de explicaciones que yo era incapaz de corroborar. Y me dijo, como aquí se habla del fin de los tiempos. Bueno, yo tenía que adaptar la palabra de ese señor. El fin de los tiempos entendido como el cambio de un ciclo, el fin de una era. Es decir, de una gran era. De lo que está hablando a fin de cuentas el calendario maya. El fin de ciclo. Sí, el calendario maya habla de que el cuarto sol llega a su fin, pero el quinto sol llega a su fin. El quinto sol ha comenzado en el año 3113 a.C. Según ahí empieza este periodo del calendario maya, según una interpretación, porque la mayoría te van a decir que no termina para nada el calendario maya, porque es complejo, pero según la interpretación que se hace de los 5 soles, sí. Y el quinto sol terminaría en el solsticio de invierno del 2012, 21 de diciembre del 2012. Ahí, en teoría, empezaría un nuevo ciclo de 5 soles. Esa es la idea. Enrique, íbamos por ese conocimiento... Perdona, yo antes, discúlpate, estaba contando lo que había puesto toda esa noche. En función de deducciones de muchos años de estudio, no solo míos, sino de muchos investigadores españoles y extranjeros que han compartido conmigo sus descubrimientos sobre líneas que van en una dirección y otra, alineamientos. El nombre de uno de ellos lo puedo decir porque es buen amigo tuyo, mío, andaluz, y está muy implicado en esto, vive en Jaén, es José Torres, es autor de un libro. Sí, lo hemos presentado aquí y estará viendo el programa, le mandamos saludos. Bien. Entonces, él es uno de los muchos que me han comunicado sus descubrimientos. Entonces, en función de toda una serie de estas cosas, hubo algo muy claro, y es, ¿hay una correlación entre Lorca y Roma? No. Bueno, con el director, con un gran sismólogo español que grabó un programa de televisión, él hablaba de que había una correlación en cuanto a la misma falla, pero que es una falla muy grande que abarca un montón de sitios. Pero a mí lo que me importó mucho era ver los disparadores que aparecen reflejados en esas claves de la antigüedad, que para mí son volcanes como el Etna y el Vesubio, son disparadores. Es decir, si hay una gran activación del Etna o una activación del Vesubio,
en todas esas claves podrían ser el indicativo de que va a haber otra serie de trastornos. Y vi que Lorca estaba en la misma línea que el Etna. Entonces, lo que comenté era todo un juego de palabras. Es decir, alguien, un bromista, en mi muro de Facebook había puesto en qué se parece, como la tontería esta que ha dicho Benchani, que es este señor que murió hace mucho y que había anunciado algo para esta fecha. ¿Por qué creo que lo había anunciado? Porque muy probablemente no solo él estudiaba la relación de los astros, sino como estudiaba probablemente a la luz de los conocimientos antiguos, había logrado dar con algunas de las mismas claves que he logrado dar yo, y sabía la importancia que tenía esa y otras fechas de este año relacionadas con el 11. ¿En qué se parecen Lorca y Roma? Y él hacía la broma de en las iniciales, porque es Lorca o R-A. Una especie de anagrama. Y Roma, R-O-A. Bueno, yo decía, ni siquiera están en la misma longitud, en el mismo paralelo, pero sí lo está el Etna. Entonces ya daba, para que no hubiera duda, como yo tenía el presentimiento de que podía haber una reactivación del Etna, simplemente por un estudio largo y complejo, daba una foto del Etna que se puede encontrar en la nota de Facebook que yo doy esa noche anterior, y digo, pero sí el Etna, por el humo se descubre dónde está el fuego, es una forma de decir. El Etna, y el Etna horas después tuvo su enésima erupción, porque lleva muchos años entrando en erupción, pero la última gran erupción había tenido lugar el 11 de enero de este año. Y ahora había habido una nueva erupción, no tan intensa como aquella, pero que obligó a cerrar el aeropuerto y también a pensar que iban a suspender en la etapa del Giro de Italia. Enrique, haciendo una nueva cronología, estábamos viendo imágenes del templo de Dendera, de los Sensujor, en el templo de Fu vamos a ver imágenes de dólmenes, de megalitos, de Stonehenge, de catedrales, la importancia de Chartres, a la cual vas a ir tú próximamente en el mes de junio, aprovechando el solsticio de verano. El del 21 al 21. Bueno, yo y otra mucha gente, y cuidado, si quieres luego podemos hablar, porque en esas fechas no solo quienes vayan a Chartres pueden participar en ello, gente en cualquier parte. Y en Andalucía hay sitios importantes. Compostela, es decir, ¿qué son exactamente, Enrique, esas construcciones milenarias que parecen todas obedecer a un saber, a un compendio de saber antiguo de esos mismos constructores? Son unas especies de agujas que están haciendo una acupuntura en la Tierra, son puertas hacia otras dimensiones, hay que reconectarlas. Se pueden hacer muchas lecturas. Mira, hay muchísimos investigadores que han hecho investigaciones que por sí mismas son muy interesantes pero muy incompletas. Por ejemplo, hubo dos autores franceses, investigadores, autores de la arqueología devant l'histoire, la arqueología ante la historia, que hicieron un análisis de todos los monumentos ciclopios distribuidos por todo el mundo, como los Moais de la isla de Pascua, o toda una serie de monumentos en Micenas, en culturas mediterráneas, las pirámides, un análisis de las anomalías que tenían y su consideración, al igual que las ciertas cavernas, digamos, prehistóricas, o dólmenes como instrumentos musicales. El dolmen es un instrumento musical, es una caja musical perfecta. Y ellos llegaban a la conclusión de que daban todo un estudio de cómo habrían sido articulados todos esos monumentos en la Tierra, siguiendo unos patrones geográficos muy concretos, como una especie de industria paleolítica, para conseguir que la Tierra, esos monumentos, hicieran que la Tierra entonara la música de las esferas en las que han hablado los antiguos. Es decir, como para que la Tierra entonase la misma vibración que el cielo. Esa es una lectura muy interesante. Hay otras muchas lecturas y hay otros muchos investigadores que han estudiado esto en sentidos distintos. Por ejemplo, el gran colaborador de del malagueño Robert Bauval, Graham Hancock, escribió un libro, Espejos del Cielo, Espejos del Paraíso se titula en la edición española, en el cual demostró que toda una casta de iniciados, como eran los Sensujor, habían recorrido el mundo a lo largo de milenios, construyendo edificios tan distintos como, por ejemplo, me voy a referir solo a uno de ellos, como Pascua, los Moais de la isla de Pascua, las líneas en Nazca, o como los templos de Angkor,
en Asia. Y estos templos de Angkor, lo interesante es que son construidos en un periodo que va del año 800 al año 1200. Y eso es sumamente interesante, porque tú sabes que es el periodo que consiste, donde se centra la gran transformación de la conciencia europea. Es decir, equivale en Europa ese periodo en el que los diferentes reyes gemeres, reyes dioses gemeres, hacen estos vastos templos que están construidos como espejo de las estrellas, de la constelación del dragón, por ejemplo. Exactamente. Que tiene una correlación con las pirámides, importante. Pero lo importante se llama Angkor, que en egipcio es muy claro. Horus vive, el rey Horus vive. Lo interesante es que ellos, al construir eso, lo hacen en el mismo periodo en el que en España los iniciados ponen en marcha el Camino de Santiago. Como sabes muy bien, es ese periodo. El Camino de Santiago. Empiezan a construir los pontífices, los fratres pontícipes, los hermanos pontífices, que son descendientes de los constructores iniciados del pasado, a través de una serie de líneas, construyen monumentos. Y los construyen formando una gran L, entre otras cosas, que va, digamos, desde Santiago hasta la frontera, donde está la Cruz de Endaya moderna, que es una clave que estudia Fulcarelli para este fin de los tiempos, y luego sube en unas líneas que José Torres me ha comunicado recientemente, que ha investigado, como un montón de alineamientos de los que él estudia con todo detalle, marcan ese camino. Suben hacia Chartres. ¿Por qué? Porque Chartres es para los antiguos el oráculo, para los druidas, y probablemente desde los druidas, el oráculo solar, y Compostela, el lugar donde está Compostela, el oráculo lunar. La Vía Láctea es como se llama también al Camino de Santiago, porque también es un espejo del cielo en la tierra. El Nilo también fue la Vía Láctea. Claro, es un espejo del cielo en la tierra. Como tú sabes, Charpentier dijo que Chartres y otras 7 catedrales alrededor eran un reflejo aproximado de la constelación de Virgo. Muy aproximado. Sin embargo, Greg Rigby, un investigador posterior, sí hizo un estudio muy detallado en el que vio como Chartres con otra serie, como Reims, o sea, 3 catedrales de la constelación de Virgo. Sí, 3 catedrales que tienen laberintos en el interior, magníficos laberintos, junto con otros sitios claves, como son un monasterio muy importante y el castillo y la ciudad de Bonnemar, que es muy importante, están formando el Cazo. El Cazo es lo que nosotros conocemos como la Osa, la constelación de la Osa, o que los egipcios dibujaban como una especie de vaca. Es decir, la Osa ha sido considerada por muchos pueblos como la gran puerta hacia el cielo, por la que ellos pretendían llegar hacia las estrellas. Eso lo han dicho tradiciones tan diversas como la hindú, como la egipcia, como la céltica o como la babilónica. Todas ellas hablan de del Cazo o de la Osa. Y eso está ahí representado. ¿Por qué en ese tiempo hacen todas estas construcciones? Porque hay un intento de transformación de Europa. Un intento que culmina con la organización de toda una serie de eventos por un puñado de gente perteneciente a una serie de familias que son los que organizan. Primero imponen a un papa, el Papa Urbano II, que es de Troyes, de la ciudad de Troyes. Segundo, él logran que se hagan el poder dentro de Roma porque hay un antipapa con el que combate. Él convoca la primera cruzada. Quien la predica es un miembro de ese grupo de iniciados de lo que luego va a ser la Orden de Sion del monasterio de Orbal, que es Pedro el Ermitaño. Ese señor que predica la cruzada ha tenido un pupilo, o sea, ha sido el maestro de un jovencito que se llama Godofredo de Bouillon, que es un noble al que van a convocar en un cónclave secreto como gobernante de Jerusalén, y ahí ponen en marcha todo un movimiento tremendo que va a llevar otro miembro de estas familias de Troyes, que es San Bernardo. Es un joven con un grupo de 30 familiares y amigos con 22 años, toma al asalto la orden del Pfister, que está en la máxima decadencia, y de golpe la eleva hasta las alturas, construyendo en poco tiempo más de 300 monumentos, de los cuales 99, abadías.
99 las inauguró él personalmente y se convierte en uno de los mayores gigantes de toda la historia. Él es el que logra que el Papa admita a los templarios como una orden con estatutos propios. Él es el que escribe la loa a los templarios y un largo etcétera. Es más, su tío, que es uno de los nobles que han ido a Jerusalén, primero hay 9 fundadores del temple y luego se añaden 2. El gran señor de Troyes, el conde de Champaña y el tío de San Bernardo. 9-11. Exactamente, ahí está la clave, 9-11. La cuestión es que un grupo de familias con otros grupos con los que actúan coordinados logran toda una revolución. Bueno, lo mismo veíamos estaba ocurriendo en Angkor, algo parecido. ¿Por qué? Dice Graham Hancock que parece que se persigue un objetivo con esto y él se plantea ¿qué puede ocurrir en el futuro? ¿Cuál es el próximo templo en el futuro? Bueno, para mí lo más inminente en el futuro, ya me salgo de todas esas investigaciones, las auno, y lo que yo estoy convencido, por supuesto estoy convencido a la luz de una antigua tradición en la que yo tuve la fortuna de ser iniciado, de que todos esos lugares son varias cosas. Primero, agujas de acupuntura para la Tierra, es decir, curan la Tierra, pero también puntos de unión de las energías cosmotelúricas, de las energías celestes con las terrestres. Son receptores. Sí, pero más allá de eso, en el pasado algunos de ellos actuaron como puertas dimensionales, estelares, no lo sé, porque nuestro nivel de conocimientos sobre la realidad es muy limitado. Claro, sí. O sea, te decía en el otro programa que es como si hablamos de informática, de televisión, de internet o de física cuántica hace un siglo. La gente hubiera dicho, qué tonterías, hace un siglo, solo hace un siglo. Claro. ¿De qué estamos hablando? Aquí es lo mismo. Mi lenguaje y mi grado de conocimiento son ultralimitados. Pero lo que yo personalmente estoy convencido, y mucha gente también, es que ha llegado el momento de cumplir uno de los planes que nos dejaron escrito los antiguos, que es la activación de esos lugares energéticos. Una especie de reconexión. Es una reconexión, pero es una reconexión que funciona a muchos niveles. Pero voy a decir el más importante. El más importante es el siguiente, para que se entienda. Como la Tierra se está entrando, según el doctor geofísico ruso Dmitriev y otro montón de científicos, lleva adentrándose más de un siglo en una zona del universo, el sistema solar, de altas perturbaciones, cosa que he contado en mi libro, ese estudio, se puede encontrar en Internet en varios idiomas, el estudio del doctor Dmitriev. La cuestión es que es algo así, en una traducción que podríamos hacer como si la Tierra estuviera introduciéndose en un embudo, donde cada vez todo se acelera más, hay una aceleración del tiempo cada vez mayor, pero al mismo tiempo, si esa teoría es correcta, es decir, Dmitriev no cuenta eso, pero es mi adaptación de la teoría de Dmitriev, es muy simple, lo veríamos, y yo digo, lo vamos a ir viendo, y lo que he ido diciendo creo que se ha ido cumpliendo. Cada vez toda aceleración se notará más, cada vez habrá más perturbaciones sociales, humanas, geológicas, pero al mismo tiempo, lo que yo anticipo, si esa teoría es correcta, cada vez habrá más perturbaciones de tipo cósmico. Asistiremos a más fenómenos cósmicos inéditos. Bien, ya nos han anunciado 2, y para una fecha bien concreta. ¿Hablamos de tormentas solares? Sí, pero no solo tormentas solares, sino hablaba de ese asteroide que va a pasar a la más corta distancia de la Tierra, a una distancia más corta de la que está en la Luna, el día 8 de noviembre de este año, es decir, el 8 del 11 del 11. Pero luego está el famoso cometa de Lenin, del que hay todo un berenjenal en Internet, porque incluso se discute la personalidad del astrofísico ruso o astrónomo Lenin, porque no es un científico. Es muy interesante. Si uno lee la historia de Lenin, podríamos hacer un programa, porque él cita como su maestro a alguien que la gente no conoce, Félix Tigel. Yo sí le conozco, porque he escrito una historia de la ufología en rusa. Fue el mayor ufólogo ruso. Enrique, nos encanta escucharte, pero debemos hacer una segunda pausa obligatoria para la información comercial. Si quieres, en la tercera parte hacemos una especie de epílogo, damos protagonismo a los amigos de Facebook que están escribiendo, los emails, también vamos a abrir el teléfono por si hay alguien que desea hacer alguna pregunta y damos alguna información. Regresamos en unos minutos aquí en Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo.
Ahora me... Las 11:25 y continuamos en directo la última parte del programa. Como siempre es un auténtico placer y privilegio tener a Enrique de Vicente esta noche aquí hablando de temas tan interesantes. Vamos a dar la información del programa y vamos a leer algunos comentarios que se están haciendo en Facebook y algún email que ha llegado. Recordaros que tenemos un importante simposio en Málaga Capital, Enigmas y Misterios, el próximo 28 de mayo, sábado 28 de mayo. Decía anteriormente que... Con conferenciantes de lujo. Desde luego que sí, desde luego que sí. Decía con Enrique que hemos grabado esta tarde un Puente al Infinito que se va a emitir el próximo viernes 27 de mayo a partir de las 10:30 de la noche. Otro corte, otro formato, otra forma de entrevista. Yo creo que va a gustar mucho, Enrique. Yo creo que sí. Que tenemos el simposio para el 28 de mayo y la información la tenemos como siempre en nuestra página web www.luismarianofernandez.com www.luismarianofernandez.com. Correo electrónico, vía de comunicación que ya abrimos, aunque ya la sabéis de todas las semanas, misenigmasfavoritos@gmail.com misenigmasfavoritos@gmail.com. Luego abriremos el teléfono. Comentarios, Enrique, que se están produciendo en Facebook. Hay mucho, por ejemplo... Luis Aquilino Clemente, amigo del programa, pregunta: ¿la Tierra está entrelazada por las construcciones antiguas? La respuesta es sí. O sea, es decir, la Tierra tiene todo un sistema nervioso, por decirlo de alguna manera, o energético, que los ingleses dirían está conformado por las líneas Leys, por las líneas que unen diferentes monumentos antiguos de muchas épocas. Pero resulta que ese tipo de líneas las encontramos en otras partes del mundo. Por ejemplo, toda América está recorrida, todo el continente americano estaba recorrida antiguamente por líneas y geoglifos, que son esas figuras de Nazca, por ejemplo, geoglifos, dibujos en la tierra. Lo interesante es que no es solamente Nazca, o sea, no es Perú, sino todo el desierto peruano, todo el desierto, parte del desierto chileno, parte de Argentina, una parte también del noroeste argentino, Bolivia, Ecuador, Colombia, lugares donde se han descubierto, Brasil, la selva de Brasil, donde se han descubierto estos geoglifos, México, Guatemala, México, con cosas muy interesantes. En México se ven estelas, formaciones estelares, como las que Juan José Benítez publicó en su momento, que unos científicos franceses habían descubierto que se conformaban a partir de Chartres. Exactamente. Toda una serie de pistas de estrellas. Todo eso conformaba que un sistema energético de la Tierra. ¿Cómo podemos entender ese sistema energético? Primero, un sistema de energías, pero por otro lado, a la luz del chamanismo andino, por ejemplo, de tradiciones como la de los Quero, en la que han sido iniciados gente como el gran científico Alberto Villoldo, que ha sido alumno y colaborador de mi gran amigo, el grandísimo psicólogo y parapsicólogo, el doctor Stanley Krippner. Alberto Villoldo ha detallado como trabajando con algunos de los grandes chamanes de Perú, se habían ido a las líneas de Nazca, por ejemplo, con uno que le llaman el Tuno, un chamán brujo peruano, y él, digamos, les había hecho vivir una experiencia como las líneas de Nazca. Eran líneas energéticas, ellos habían salido de su cuerpo tras un entrenamiento, líneas energéticas que tal como él lo veía, y lo han visto otra serie de gente, de chamanes mexicanos, antropólogos amigos míos o conocidos mexicanos que han trabajado con chamanes, como lo hizo Carlos Castaneda antes de morir, y han visto que esas líneas energéticas parten hacia las alturas, como son líneas de energía que unen la tierra con el cielo. Es decir, hablamos de una interconexión bastante compleja, porque solo percibimos algo, pero hay cosas más allá de lo que percibimos. Hay más comentarios. Bueno, enviar un saludo, un abrazo muy especial a José Miguel Piña, el realizador de este programa, que está de baja, porque ha sido recientemente padre. Le damos la enhorabuena y le mandamos un saludo desde aquí. Escribía en el Facebook: hoy no voy a realizarlo, voy a estar viéndolo desde la casa. Bueno, un saludo para ti, José Miguel. Blanquis RDP en Facebook dice: sí, y tú cuando estás en el punto ley, líneas ley, eres como una aguja de acupuntura, con toda la energía entre la Tierra y el universo. Yo dudaba. ¿Y de qué forma? Ya no. Es así. Bueno, lo que nosotros proponemos, si te parece, Luis Mariano, comentarlo, como una tarea muy importante, muy, tremendamente importante para la Tierra, cualquiera que quiera
que tenga confianza en lo que digo, puede investigar todo lo que he hablado en el pasado, puede buscar en internet entrevistas que he mantenido con gente como nuestro amigo el doctor Miguel Ángel Pertierra, en su libro, en su programa La Rueda del Misterio. Puede buscarlo y ver cómo en noviembre ya explicaba todo este tema de las puertas, y quien quiera participar en esta nueva apertura, porque la anterior tuvo lugar en Egipto, ya estaba anunciada desde antes, pero inmediatamente después de la revolución, entre el 21 y el 24 de junio, por todo el tiempo de alrededor, no solamente habrá gente que vayamos a Chartres a movilizar el día 24, que abren el laberinto, ese gran motor que es el laberinto y que puede distribuir la energía por toda Europa. Vamos a ver imágenes. Mira, estamos viendo imágenes ahora precisamente, Enrique, de Chartres. Vamos a ver ahora imágenes del laberinto. Y que yo invito a cualquiera que a través de mi página de Facebook, la tuya, otra página que hay dedicada a este tema, Enrique de Vicente y los Buscadores de la Verdad, se coordinen para citarse en cualquier monumento. Es muy simple, he dicho en el pasado lugares de poder. No, tiene que ser cualquier monumento megalítico, como los que hay en Antequera, Nerja, Menga, cualquiera de ellos, Antequera, por ejemplo, cualquiera en el que no haya cemento, incluso catedrales o iglesias donde había un monumento megalítico, lo fundamental es que no haya cemento. Como lo hay en Santiago, porque eso bloquea la salida de la energía. Santiago hará falta un gran esfuerzo para activarlo, es como curar una gran herida, es como alguien, ellos dicen, esto tiene una enfermedad y vamos a curarlo, pero realmente lo que está ocurriendo, si se estaba deteriorando la catedral, es por algo, porque esa catedral, desde mi punto de vista, como la de Chartres, había sido diseñada para activarse en estos momentos. Estamos viendo imágenes de la bella y espectacular Chartres, veremos también el laberinto. José Javier Cortés Jaime dice: los últimos estudios demuestran que en efecto las pirámides eran una especie de máquinas astronómicas, lo que convierte el enigma en más irritante si cabe. Pregunta también José Javier Cortés: ¿de dónde obtuvieron los egipcios esa precisión astronómica y matemática? Lo hemos hablado muchas veces. Hemos hablado muchas veces, ciertamente era tan increíble como la babilónica o la sumeria. Hemos hecho referencia, es una hipótesis, a estos dioses fundamentales. Ahí tenemos el laberinto. Sí, ese es el laberinto que despejan las sillas todos los viernes, por lo tanto el 24 despejan las sillas, y que recorriéndolo, hay gente que no lo recorre, sino que lo danza, activa, eso es parte del zodíaco, está todo el zodíaco en Chartres, sí, pero está más allá del zodíaco, es decir, en torno a Chartres, esa es la Virgen de arriba, Notre Dame de Pilier, negra, Nuestra Señora del Pilar. Lo interesante es que está con el manto e impide ver qué está haciendo con los pies. Eso es muy interesante, porque la Virgen, hay otra, Notre Dame de Souter, Nuestra Señora subterránea, o sea, del subsuelo, y ahí está el Cristo. Es muy interesante todo el simbolismo de Chartres, porque explica con toda claridad y precisión qué es necesario para activar ese motor. ¿Qué ocurre? Ahí está la huibre, la serpiente, que es la serpiente que la Virgen pisa su cabeza con el pie, porque ahí está la cabeza de la serpiente. Chartres, que es el lugar sagrado de los carnutos, o sea, era Carnutis Chartres. Los carnutos, ¿quiénes eran? Eran un pueblo del que hablaba ya Julio César y decía que tenían su lugar sagrado cerca de un bosque, que es el bosque cercano a Chartres, y que se reunían allí los druidas de todas las Galias, es decir, venidos de regiones muy alejadas. ¿Por qué? Porque ahí estaban los carnutos, eran los guardianes de la piedra. Carnutis es guardián de la piedra. ¿Eran guardianes de qué piedra? La piedra que había sobre el cerro sagrado, el cerro sobre el que está construida ahora la catedral. El cerro dedicado a Belisana, la mujer de Belén o Belenos, el dios celta. Bel, Isis. Sí, Bel, Is, Ana. Bel, Is, Ana, no Isis. Es un prefijo, Is, sagrado. Para los celtas, sagrado. ¿Qué es lo interesante? Es que esa gran piedra está ahora subterránea, está debajo de la catedral, se soterró en la catedral, y lo importante es que las 7 dobles vías de agua siguen afluyendo, mientras que en Santiago no. Entonces, lo que pretendemos es la activación de esa corriente. ¿Cómo? Por un lado, a través del laberinto,
¿Se pueden activar corrientes en cualquier otro lugar telúrico? Sí. ¿Cómo? De una forma muy simple, visualizándose como una aguja de acupuntura, o como que enlaza la tierra con el cielo, o como un árbol, pero lo que imaginamos siempre es una sola cosa, y eso está descrito por el Cristo que hay en el portal principal de Chartres, clavándose como un dolmen en el agua de la tierra. Está clavado, haciendo que la energía, visualizando que la energía del cielo desciende a la tierra. Esa es la vía. Esto nos puede parecer una fantasía, pero no. Hay multitud de estudios, entre otros hay un científico que ha estudiado muy a fondo los dólmenes y ha comprobado cómo los dólmenes había una carga energética y que esa energía era de origen humano. Ha hecho multitud de experimentos, ha visto que poniendo dos piedras en comunicación, la energía de una piedra se traspasaba a la otra, y eso es una energía de tipo humano. Los seres humanos somos como el relé, el enchufe. Digamos, para que haya luz en la Tierra, es necesario que nosotros hagamos el interruptor, que la conectemos, el interruptor. Y somos de gran importancia. Y esto que se va a hacer del 21 al 24 de junio va a ser de gran importancia, aunque no sea nada vistoso. Porque realmente se está llamado a hacer eso. Y hay mucha gente, lamento todos los que me hayan escrito, no les he podido contestar, tengo que tomarme una semana de vacaciones solo para contestar a cientos de mails y mensajes pendientes, revisando entre miles, gente a veces de un nivel cultural, científico, una preparación académica enorme, que me comenta que ellos han soñado, que ellos han visto algo relacionado con esto que consideran un acto de gran importancia. Va a ser un acto de gran importancia aunque no lo hayamos convocado. Si viviera mi amigo José Argüelles, él fue, a lo mejor haría algo, él fue, como sabes, quien convocó la convergencia armónica, que en 1897, en agosto, cuando empezaba un periodo especial del calendario maya que culmina el 21 de diciembre, él fue quien puso de moda el calendario maya y todo el tema del 2012. Y curiosamente, José Argüelles, que es venerado por sus seguidores, murió en un momento concreto. ¿Cuándo? El 23 de marzo de este año. Exactamente en el momento en el que nosotros, junto con otra gente que estaba allí, nos encontrábamos en el interior de la Cámara del Rey, trabajando, como habían trabajado otros grupos llegados de todas partes del mundo desde el día 21 y antes del día 21, en reconectar la Cámara del Rey, digamos, ese canal de la Gran Pirámide, reconectarlo y acabar de encajarlo. En el momento en el que claramente todos teníamos la impresión de que el canal estaba encajado, nos enteramos después que José Argüelles, que es el más grande, había decidido abandonar este cuerpo, porque la puerta a las estrellas estaba abierta. La puerta de la que siempre han hablado y han perseguido todos los faraones. Enrique, seguimos leyendo comentarios. La periodista Claudia Ofelia Madrid Moctezuma escribe: como latinoamericana que soy, este es un tema que desconozco, pero me interesa. ¿Se sabe si las construcciones precolombinas, además de tener una motivación teológica, funeraria o astronómica, fueron construidas con intenciones similares a la de las antiguas edificaciones europeas? ¿Hay en estos lugares una fuente de conocimiento común? Sí, la hay. Yo no las he estudiado a fondo, solamente conozco porque he estado, porque he trabajado y porque he recibido una pequeña iniciación en una tradición mexicana, pero las hay. No solamente son todos los edificios precolombinos, sino es muy interesante. Al menos se ha hecho un estudio en Argentina sobre todas las iglesias coloniales, y se ha visto que las iglesias coloniales, a través de la radiestesia, estaban colocadas en lugares telúricos especiales que estaban predispuestas de una determinada manera. ¿Por qué? Porque la tradición de los antiguos constructores no cesó, continuó, porque las corrientes de iniciados llegaron a América, habían llegado ya anteriormente de Colón, cuando aquello era el non plus ultra, cuando no era el momento adecuado de que América fuera conocida por todo el mundo. Habían llegado iniciados de muchas corrientes, pero con Colón en las 3 carabelas partieron ya en ese viaje toda una serie de iniciados de diferentes grupos que podemos detectar y sabemos su nombre. Eran iniciados musulmanes, judíos y otros, y cristianos. Pero después de Colón empiezan a afluir allí iniciados de todas las tradiciones, desde los alumbrados españoles,
a los que persigue aquí, que son los Illuminati españoles del siglo XVI y luego el siglo XVII, que son perseguidos aquí y a los que se les hace varios procesos allí, a toda una serie de iniciados de toda otra serie de países que van a poner su semilla en América. ¿Por qué? Porque América es el continente del futuro, no es solo el nuevo mundo, el continente del futuro. Y yo estoy convencido de que muchos edificios de la era colonial fueron construidos con esa disposición. Digo más, hasta tal extremo eran grandes constructores los antiguos, que por ejemplo en el último gran terremoto de México se vio que las casas modernas se derrumbaban completamente, digamos, una mayoría se derrumbaba. Las casas de la época colonial a medias, porque estaban bien construidas. Pero sin embargo, los edificios antiguos, mexicas, o sea, fueran aztecas o fueran mayas, se habían mantenido intactos. Eso nos demuestra quiénes son los ignorantes antiguos y quiénes somos los sabiondos modernos. Enrique, voy a dar nuestro teléfono por si hay alguien que desea llamarnos. Tenemos varios correos que me gustaría empezar a leerte. 952 56 44 61. 952 56 44 61 por si hay alguien que decide llamar por teléfono. José de Málaga escribe en un email: buenas noches, estimado Luis Mariano. Aprovechando la presencia de su extraordinario invitado, el investigador Enrique de Vicente, quiero plantear y conocer su opinión sobre esta noticia. Algo sorprendente ha sido descubierto en una zona del sur de África, a unos 150 kilómetros tierra adentro, al oeste del puerto de Maputo. Se trata de los restos de una gran metrópolis que mide en cálculos conservadores alrededor de 1.500 kilómetros cuadrados. Es parte de una comunidad incluso más grande, de casi 10.000 kilómetros cuadrados, y parece haber sido construido. ¿Estás listo? De 160.000 a 200.000 años antes de Cristo. Saludos cordiales. ¿Sabías algo de esto? No, no sabía nada y es un dato muy interesante que tendré que investigar. Hombre, la cantidad es absolutamente enloquecida. O sea, cualquier historiador que la leyera diría, estos son unos pirados absolutos. Claro, porque no podemos decir lo mismo de los sumerios, porque las tablas de los sumerios hablan de 300.000 años, de hace 300.000 años. Y uno puede decir, se ha dicho de todo, desde que hablaban en meses, es decir, que un mes lunar lo confundían con un año, he oído todo tipo de versiones. Pero lo interesante es que los registros estelares sumerios, o presumerios, digamos, hablan de esas cantidades. No lo digo yo, lo llegó hasta decir un papa, el papa Sinterius, entre otros muchos. Hay un montón de historiadores del mundo clásico que dicen, tenían registros de hace 300.000 años. Lo dejo ahí, pero si uno va también a la India, en India encuentra toda una serie de historias antiguas. Al menos uno consideraba que Sumer era lo más antiguo, pero ya se han descubierto lugares mucho más antiguos, como por ejemplo Robert Bauval en Egipto ha explorado muy a fondo dos yacimientos como el de Napta Playa. Eso es. Que las alineaciones astronómicas, el mapa cósmico que han estudiado él junto con el coautor, un gran astrofísico norteamericano que es coautor con Robert del próximo libro Génesis Negro, ha detectado que esos alineamientos eran mapas cósmicos de hace unos 18.000 años. Estuvo aquí el año pasado hablando de eso precisamente y de ese descubrimiento. Bueno, pero eso es fascinante. Eso es fascinante. Pero uno va a Göbekli Tepe en Turquía y nos remontamos a una edad remota. Uno lee el libro, por poner Underworld, de Graham Hancock, y descubre que también en la India, por ejemplo, a raíz del maremoto, se han empezado a descubrir, él habla previo a eso, toda una serie de ciudades subterráneas, submarinas, u otras que han emergido antiquísimas, 15.000 años. La que traje yo en el año 2003, que publicamos en la revista Amiga Enigmas, esa ciudad sumergida entre Cuba y Yucatán, Ciudad Mega, ahí está esperando a ser descubierta y está esperando pero también a ser datada. No se ha datado, pero sí se han datado por parte de arqueólogos ciudades que han salido a la luz en las costas de India, 15.000 años. Es decir, cualquier cosa que se piense no es anómala, pero ciudades como esas se van a descubrir cada vez más. Se han descubierto ahora, por ejemplo, las selvas de Brasil. Yo creo que nos esperan no solamente grandes acontecimientos celestes, que todo, me hablabais hace un momento de que se ha descubierto una segunda luna. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido durante milenios una segunda luna y hasta ahora no nos enteramos? O más bien, no es que ahora nos hayamos vuelto más finos astronómicamente, sino que en el cielo
está habiendo y cada vez va a haber más fenómenos que no comprendemos. Si eso es así, si esa hipótesis es así, yo he dicho muchas veces que vamos a ir viendo muchas cosas a medida que avance el tiempo, que creo que muchas de esas cosas se van a constelar en torno al 11 del 11 del 11, es decir, en un marco el día 8 de noviembre, el día 5, en un margen, yo te diría que hay, por ejemplo, para las formaciones astrológicas, es un margen de 10 días. Pues aproximadamente entre primeros de noviembre hasta el día 21 de noviembre va a haber una constelación de acontecimientos de todo tipo, si esta hipótesis es correcta. Tenemos una llamada de teléfono, Enrique, sí. Vamos a recibirla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Jorge de Castellón. ¿Con quién, perdón? Jorge de Castellón. Jorge de Castellón, adelante, Jorge. Estoy viéndoles a través de internet, muy interesante el programa. Gracias, Jorge. Adelante. Quería hacer una pregunta. Según la ciencia actual, investigando el origen del hombre, pues que viene de África, Homo sapiens, Homo erectus, Neandertal y demás, ¿qué pasó ahí, si es que esto es así, entre ese hombre y el Egipto o los sumerios? Hay un gran salto. ¿Qué pasa en ese salto? ¿Qué periodo hay? ¿Cómo evoluciona el hombre? ¿Qué opinión tiene Enrique al respecto? Gracias, Jorge. Buenas noches. Saludos a Castellón. Es materia para todo un programa. Madre mía. Como sabes, incluso algún amigo nuestro ha escrito un libro solo dedicado a eso, porque hay un montón de anomalías. No solo se han hecho descubrimientos de homínidos muy distintos a los que conocemos, y no sé, algunos se han ocultado y otros no se les ha hecho mucho caso, sino que se han descubierto osamentas o dientes de seres gigantescos, de 3 metros de altura. Nuestro amigo el austríaco Klaus Dona tiene y ha sometido a todo tipo, a quien quiera analizar, un molar de un ser humano, humanoide, de un ser gigantesco de más de 3 metros de altura. Han ocurrido tantas cosas, hay una historia ignorada tan amplia que necesitaríamos dedicarnos a estudiar en serio eso, pero es imposible, porque la historiografía y la ciencia nos dice que eso no puede ser, que por lo tanto lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, como decía el refrán. Francisco Granados Romero escribe un email. Buenas noches, Luis Mariano. Estoy seguro que don Enrique es un gran analista. Me gustaría saber su opinión sobre el complot que hay contra el hasta ahora máximo responsable del Fondo Monetario Internacional, el señor Strauss-Kahn. Espero que la pregunta resulte de interés de todos. Bueno, yo creo que este tema se nos sale, pero vamos, para mí hay algo muy simple, y es, hay varias cosas a medir. Lo tomo como un ejemplo de otro montón de hechos extraños, Enrique, que han ocurrido. Titulares. Primero, este señor se conocía su pasado. Segundo, la cara que tiene no es precisamente de inocente, no es de un hombre cabreado, sino como diciendo, ¿qué he hecho? Es decir, hay una locura. Ahora, esa locura tan extraña la puede haber cometido porque alguien, a través de drogas, de lo que sea, la ha inducido a ello. Ha sido muy oportuno, y siempre hay que hacerse una pregunta, a la que hacen los abogados. Cui prodest, ¿a quién aprovecha esto? Seguimos con titulares, respondiendo a emails como el que nos envía Fernando Ortiz. Hola, amigo Luis, y a nuestro querido infatigable guerrero Enrique. Un abrazo y una pregunta. ¿Cómo cree que le valorará en el futuro la psicohistoria, como decía el genial Asimov, la labor que está realizando contra viento y marea, ya que ahora mismo solo unos pocos somos conscientes de ello en una sociedad adormecida y conformista? Muchas gracias. In la Quech. In la Quech es el saludo neomaya, que significa yo soy tú, o tú eres yo. Es el saludo que hacemos en la tradición maya. ¿Cómo valorar el futuro? No me interesa mucho, y me interesa menos cómo me valora el presente. Te puedes imaginar, Luis Mariano, muchos amigos que me conocen hace muchos años, como Miguel Blanco, después de la entrevista que hice con Miguel Ángel Pertierra, cuando él me entrevistaba sobre las puertas estelares, estaba atónito. Y decía, ¿por qué? Y me dice, no lo entiendo. O sea, tantos años, yo he sido, como sabes, serio, conservador durante muchos años, y si ahora empiezo a hablar de todo esto, y llevo hablando desde noviembre del año pasado, fijo bien la fecha, noviembre del año pasado, porque hay periodos de tiempo muy precisos, durante los que uno comprende que tiene que hacer una labor contra viento y marea. Y cuando digo contra viento y marea, lo tengo claro. Hay mucha gente que dice que estoy absolutamente loco. Seguramente lo estaré. Será una bendita locura, pero ¿por qué hablo de todo esto? Porque yo creo
que si estoy convencido de que la Tierra está pasando por un momento tan importante, yo sería un cobarde. Ya soy muy incoherente con el régimen de vida que llevo, enloquecida en lugar de una vida de conciencia, que aspiro a llevar. Pero al menos quiero servir para algo. Quiero ser el vocero de lo que la mayoría ignora y la minoría que lo conoce no quiere decir en voz alta. Siempre he dicho, Enrique, y lo digo hoy públicamente, aparte de la amistad que nos une, que eres un periodista valiente, comprometido, concienciado, que se moja y que opina, y que además que muchos de nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo de ti, Enrique. Y eso hay que valorarlo siempre. Muchas gracias. Llamada de teléfono, Enrique, y un email rápido porque nos tenemos que ir. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Juan Manuel, de Marbella. Juan Manuel de Marbella, adelante. Sí, mire, a mí me preocupa lo que está pasando, porque si la Tierra en un principio era redonda y la vemos toda partida, pues es porque han sucedido terremotos durante toda la vida. Pero, ¿quién me dice a mí? Porque en un pueblo de Alaska los americanos tienen instalaciones allí que pueden modificar el cambio climático. Eso lo sabemos, ¿vale? Y quiero que me digan ustedes si lo saben o no lo saben. Entonces, si desde 2001 hemos visto que ha sucedido el 11 de septiembre, la guerra de Irak, la crisis económica, etcétera, etcétera, ¿quién nos dice a nosotros que los americanos, que son los que tienen los elementos allí en el pueblo de Alaska, que dicen que eso es para temas militares, ¿quién nos dicen a nosotros que no han estudiado el cambio climático y producen ellos terremotos, tsunamis, diluvio, granizada, etcétera, etcétera, como las láminas que cayeron hace unos meses en un pueblo extranjero, láminas de hielo? ¿Quién nos dice a nosotros que ellos no están manipulando? Y por eso el 11. ¿Quién nos dice a nosotros que ellos que han estudiado el cambio climático no pueden producir los terremotos, los tsunamis, etcétera, etcétera? Quiero que me den su opinión. Juan Manuel, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Sería muy extenso. Sí, Juan Manuel pone el dedo en la llaga, ¿eh? Sería muy extenso. Sí, vamos a ver. La hipótesis que da mucha gente con respecto a lo del 11 es que forma parte de un complot, y lo que han dicho muy lúcidamente es que eso nos puede llevar a un clima de miedo, a que de repente nos obsesione con que es algo apocalíptico y utilicen el temor. Yo te decía en la otra entrevista que hemos hecho que el miedo es el mayor enemigo. O sea, con certeza tengo la seguridad de que nos van a llevar de la ignorancia. Ahora parece que vivimos en el mejor de los mundos. Se está derrumbando los palos del sombrajo, y de repente nos van a decir que es que no es que se caiga el sombrajo, es que se te va a caer un cometa encima de la cabeza, un meteorito hecho un cometa, porque es un símil. No, lo que yo pienso es lo siguiente. Sin duda hay una manipulación terrestre, pero la clave del 11 va más allá de eso, porque hay cantidad de sincronicidades, a mí me han ocurrido, probablemente a ti también, que se escapan, y a gente muy brillante, que se escapan completamente de eso. Es decir, va más allá del cálculo humano. Cuando yo tengo un análisis de los 11, relacionado con el atentado del 11S, se escapa a cualquier probabilidad humana. Va mucho más allá, en cuanto a lo que él dice que es HAARP. HAARP efectivamente es algo perturbador, pero a mí no me preocupa tanto. A los rusos sí, los rusos dicen que el terremoto de Japón fue provocado por HAARP. A mí me preocupa infinitamente más otra cosa, que son los chemtrails, esas líneas que hay en el cielo. Eso sí es un peligro gravísimo, y hay gente en Madrid y en otros lugares, y contra eso hay que alzarse y denunciarlo, porque eso es mortal, es productor de enfermedades, es una vergüenza. Si existiera verdadera democracia en este país, nos tendrían que haber dado una explicación qué es eso, y cuando vas a preguntar nadie sabe nada, y lo único que te dicen es que estás loco. El próximo 1 de junio tendremos nueva tertulia, será la última de la temporada. Abordaremos el tema de los chemtrails porque tenemos un amigo, Francis Ternero, que nos ha enviado algunas fotografías y tenemos que hablar de ese asunto. Terminamos el programa leyendo un último correo electrónico de nuestro amigo Juan José Moreno Padilla. Dice: hola Luis, un saludo. En primer lugar, saludar a don Enrique de Vicente, todo un placer de verlo de nuevo por tu programa. Quería preguntarle al maestro sobre las pirámides. Hay gente que comenta mucho sobre su construcción, que no se explica cómo se desarrolló técnicamente, pero existen otras más antiguas, casi igual de grandes en la antigua Sumer, los Zigurat, mucho antes que las de Egipto, solo que Sumer las hacían con ladrillos de adobe y en Egipto en piedra, porque en Sumer no habían piedras en esas cantidades necesarias. Y le pregunto a Enrique, ¿copiaron los egipcios la necesidad de construir pirámides con técnicas sumerias? Y ya termina diciendo otro comentario que quería
quería hacerle era esta es la pregunta que no va a haber forma de contestar. Quería hacerle era sobre el vasco y su origen, no recuerdo quién fue, pero la primera referencia de la Atlántida en Egipto que hace un sacerdote le comenta, no recuerdo qué personaje, creo que es Solón, efectivamente, de una gran civilización al oeste de Egipto. Es posible que sea Creta al oeste de Egipto, similitudes entre el vasco y el cretense, y asolado por un gran tsunami en la antigüedad, puede que el vasco y la Atlántida tengan un mismo origen, es lo que esta segunda pregunta es larga, tendremos que hablar de la hipótesis de la Atlántida de Santorini, en Creta. Es totalmente, yo diría, eso existe, hubo una destrucción, indudablemente de una civilización minoica, pero es totalmente incompatible con la descripción no solo que da Solón, porque habla más allá de las columnas de Hércules, si la vemos, como otra serie de historiadores antiguos que se refieren a la Atlántida marcan claramente la Atlántida atlántica. De eso no hay ninguna duda. Es decir, Atlántida atlántica. Y la segunda pregunta con respecto a las pirámides, lo más interesante es por qué se repite la forma piramidal en todo el mundo. ¿Por qué en China? ¿Por qué en Perú? ¿Por qué en Norteamérica? Vamos a ver, lo que ignoramos es que porque es la montaña artificial. Y lo que ignoramos es que hay una civilización antiquísima, que hay miles de mounds o montañas artificiales en Norteamérica, en Sudamérica y desde mi punto de vista también en España. Creemos que son montañas normales, pero hay montañas cónicas que son idénticas y que creo que serán artificiales. Enrique, David Quesada, nuestro realizador de hoy, nos está diciendo que acabemos ya. Que ha sido un auténtico placer, se queda siempre corto, siempre que vienes al programa, como creo que todos los invitados y todos los temas que se tocan aquí, que ha sido un placer y un privilegio. El placer y el privilegio ha sido mío. Gracias, maestro. Y hasta la próxima, que tú tienes la agenda a tope. Gracias por venir al programa. A ti. Gracias a todos los amigos que han llamado, que han participado, que han escrito, que nos vemos la semana que viene con más enigmas y con más misterios. Un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que seáis felices. Buenas noches.